Aleluya, buenos días a todos, bienvenidos. Lo que me sale del corazón en esta mañana lo ha dicho mi hermana en la alabanza, el recuerdo tan entrañable que tenemos de una hermana muy querida que partió con el Señor. Ya sé que muchos de vosotros no pudisteis estar en el tiempo de la despedida. Esto lo tengo muy fuerte, ¿no? ¿Está bien? Y bueno, pues un privilegio y un gozo haber podido disfrutar estos años de esta guerrera. Aleluya. La recordaremos siempre como todos aquellos seres queridos que han partido con el Señor y están hoy en día en un coro celestial. Aleluya. Tenemos esta esperanza en Cristo y también muy agradecido al Señor porque este hueco, esta silla está ocupada hoy por su hijo, por Patrick. Justamente estás en su sitio. Bueno, es de agradecer, ¿no? Es de agradecer, porque Dios es un Dios de milagros. Aleluya. Quisiera hablaros hoy de un tema que es muy habitual, pero que nos hace falta remarcarlo, nos hace falta que tengamos una claridad acerca de la identidad. Todos sabéis lo que es la identidad. Cada uno tenemos una identidad natural. Pero lo que tratamos, hermanos, en esta mañana, os quiero impartiros de una forma muy sencilla, es tener una identidad en Cristo, que es lo que nos va a librar de todos los ataques del enemigo. Porque con una identidad natural no podremos vencer estos ataques. Yo puse, ¿qué identidad tienes? Cada uno de nosotros tenemos que analizarnos a nosotros mismos y pensar, ¿en qué me identifico? ¿Qué soy? Cada uno de los que estamos aquí tenemos una nacionalidad, porque hoy en día las iglesias evangélicas pues están plagadas, gracias a Dios, de distintas nacionalidades. Podríamos decir que somos las Naciones Unidas, pero como dice una canción, las Naciones Unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Entonces yo me identifico como un español, catalán, y otros son de Ecuador, otros son de Colombia, otros de Perú, otros de Bolivia, Argentina. ¿Me dejo a alguien? República Dominicana, Guinea Ecuatorial, gloria a Dios. ¿Nigeria? Ah, Nigeria, bienvenida, la hermana de Nigeria. Las Naciones Unidas, cada uno de nosotros nos identificamos por lo que donde hemos nacido. Y hay que tenerlo con mucho orgullo y hay que llevarlo con mucho honor. Yo soy de tal país, de tal sitio, y eso nos realza la identidad. Ahora bien, yo quiero hablaros de un personaje. La Biblia está llena de personajes que tenían una identidad y por algunos fallos y algunos errores que cometieron, perdieron la identidad. Y algunos a la fuerza. Y yo quiero centrar mi lectura en el libro de Daniel, capítulo 1. Todos sabéis que la historia de Daniel era un personaje, ha sido y es un personaje histórico, pero además con un mensaje muy profundo y además está enfocado en los últimos tiempos. Y quiero deciros que Daniel era juntamente con sus compañeros, la Biblia realza o nombra a 3 más y él 4 que eran príncipes de Israel. Cuando Nabucodonosor hizo la conquista de Jerusalén y los cogió a todos, estos fueron apartados. Bueno, leemos en primer capítulo de Daniel, capítulo 1, versículo 1, es cortito. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá,
vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Azpenaz, jefe de los eunucos, que trajesen a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, lo cual está apuntando a que eran personajes muy especiales, muchachos de quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer. Además, tienen que ser altos, guapos, bien plantados, inteligentes, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, en buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entonces entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombre, y puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel, este es un versículo clave, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. No tan solamente le robaron la identidad de judío, en este caso, sino que les cambiaron incluso el nombre. El nombre que ponían los padres a los hijos, los israelitas, los judíos, aún hoy en día, tienen siempre un significado. Y un significado que a veces marca la vivencia del individuo, ¿no? Daniel, como es un nombre muy guapo, como yo soy Daniel también, quiere decir Dios es mi juez. Dios es mi juez. Por lo tanto, te da una identidad de que Dios es el que está al cuidado de ti y juzga todas las cosas. Pues a Daniel le pusieron un nombre diferente cuando lo trasladaron, y le pusieron el nombre de Beltsasar, que está complicado pronunciar, Beltsasar, que quiere decir Bel, protege tu vida. Bel, o sea, un dios pagano protege tu vida. Fíjate hasta qué punto les intentaron inculcar una identidad falsa. Pero ellos tenían muy claro quiénes eran. Eran judíos, eran del linaje real y sabían todo y tenían temor y respeto a Dios. Gracias al Señor que la cultura judía inculcaba a los niños ya en su nacimiento a adiestrarlos y a enseñarlos los caminos del Señor. Y esto es un punto importante para nosotros los padres, para que nuestros hijos reciban una influencia, una enseñanza y una educación conforme a la Escritura. Le hubieran podido cambiar el nombre, pero yo quiero deciros, hermanos, que no le pudieron cambiar el corazón. Te pueden cambiar el nombre, pero no cambiar tu corazón. Puede ocurrir lo que quieras en tu vida, ir de un sitio para otro, perder la identidad. Nunca la vas a perder como nación, pero quizá habrá otra cultura, otra alimentación, otra forma de ser. Y yo creo que los que venís de afuera os encontráis al principio un poco así desubicados, porque es diferente, el clima es diferente, la lengua es diferente, los alimentos son diferentes. Pero los judíos más, porque tenían ciertos alimentos prohibidos y les obligaban a comer lo que ellos no estaban acostumbrados. Y se encuentran en esta situación Daniel y sus amigos y piden clemencia y piden por favor,
¿Nos puedes dar alimento solamente de verduras? Aquí si lees la historia, vemos que adquirieron gracia delante del Señor. Pero algo muy importante en que Daniel se identificó, y él que tenía claro que él tenía una identidad como judío y como pueblo de Dios. Aunque él tenía esta identidad tan clara, fijaros, yo quiero haceros una pregunta. Sabéis que más adelante, por diferentes circunstancias, por no hacer la historia muy larga, pero vosotros sabéis perfectamente la historia, a estos 3 compañeros de Daniel los pusieron dentro de un horno de fuego. A Daniel precisamente lo pusieron dentro de un foso de leones. La pregunta es, si solo hubieran tenido la identidad natural, ¿hubieran podido soportar la prueba del horno y el foso de leones? Si solo hubieran tenido la identidad natural, ¿hubieran podido pasar la prueba? Yo creo que no. Ellos tenían una identidad por encima de la natural, que era una identidad en Dios, su Creador, su Padre, el Dios de Israel. Lo que nosotros nos tiene que aguantar esta situación es no tan solamente la identidad natural que tenemos. Tenemos que tener una identidad clara en Cristo Jesús. Tenemos que saber exactamente en quién creemos, en quién tenemos puesta la confianza, con quién podemos contar, en el momento de la debilidad, en el momento de la prueba, quién es el que nos liberta, quién es el que nos tiende la mano, quién es el que nos levanta. La identidad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Quién nos defiende? Cristo Jesús. Es el que está a nuestro lado y por medio del Espíritu Santo Él nos levanta porque tenemos una identidad clara. Voy a mencionaros algunos personajes, pero fijaros en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, está diciendo que nosotros somos linaje especial. Somos linaje escogido. Escogido. Tú y yo hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dios estaba pensando en ti para que tú fueras su hijo. Somos linaje escogido. Y está diciendo aquí real sacerdocio, porque tenemos esta identidad en Cristo y somos sacerdotes en nuestros hogares, en la sociedad donde estamos. Nación santa. ¿Sabéis lo que tiene que ver con la santidad? Es el estar apartado. Es el estar dedicado. ¿Por qué cuando nace un niño de los nuestros lo llevamos a la iglesia y oramos y lo entregamos a los brazos del Señor? ¿Por qué oramos? Porque le va a marcar una identidad. Porque él formará parte de esta nación santa, de un pueblo escogido por Dios. Identidad comprometida con Dios en la obediencia a Él. Y todo esto viene definido porque tiene que ver con un ingrediente muy importante que nos lleva a todo esto, y es la fe. La confianza y el saber que estamos cuidados, que estamos en las manos de nuestro Dios. ¡Aleluya! Pasos concretos. Identidad natural, pero sobre todo una identidad definida en el Señor. Daniel dice aquí la Escritura, como hemos leído, que se propuso no contaminarse. Si hay algo importante en la vida es tu decisión. Yo decido estar aquí, yo decido ir allá, yo decido ponerme en tal lugar. Y la decisión es no quiero contaminarme.
Él decidió no contaminarse. Si no, ¿qué nos hace coger esta decisión? La identidad que tenemos en Cristo. Si no tenemos esta identidad, estamos cojos, estamos fallando, y en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento que quisiéramos huir, no podremos porque no tenemos una identidad definida y clara. No te creas por ningún momento que por venir aquí a la iglesia, escuchar, si tú no tomas una decisión, si tú no entregas tu corazón al Señor, si tú no das un paso de fe y te identificas como hijo de Dios, en el momento de la prueba no vas a tener ninguna fuerza. Hay un personaje muy querido en la Biblia que está en el libro de Génesis capítulo 39, del 3 al 9, y todos sabéis que me estoy refiriendo al personaje de José. José fue cautivo en Egipto, vendido por los hermanos, pero Dios estaba con él. Tenía una identidad clarísima. Él sabía que era hijo de una nación importante, pero hijo de Dios. Fijaros en un momento en que Dios conduce las cosas, y según cuenta la historia, que Josué fue a parar a casa de un general egipcio llamado Potifar. La mujer de Potifar se ve que era una mujer, hoy diríamos, pues un poquito ligera de cascos. ¿Cómo podemos decir esto? Pues una mujer que, bueno, no estaba conforme con el marido o por las atenciones que tendría en el hogar. Lo que sea, es que la mujer se enamoró de José y quería acostarse con José y quería estar siempre al lado de José. Y José pensaba: yo no puedo hacer esto, ¿cómo voy a fallar a mi Señor y a mi Dios? Y en un momento en que él se encontraba solo en la casa, dice la palabra de Dios en la historia que relata este hecho, que ella le cogió la ropa y él salió huyendo. Y entonces fue cuando ella gritaba y lo difamó y fue encarcelado. Esta historia que hemos conocido, que hemos predicado, que hemos escuchado tantas veces, está hablando de un personaje que se llamaba José, como puede ser Daniel, como Juan, Pedro, Antonio, que tenía una identidad clara. Esa identidad hizo que él huyera de la tentación, que huyera del pecado, que huyera de la dificultad. Entonces quiero hacer énfasis en todo esto. ¿Qué fue lo que a José le hizo que saliera huyendo? Identidad clara. ¿Por qué estoy insistiendo en ese punto? Porque si tú tienes una identidad que aún no está bien definida, no esperes que en el momento de la prueba o en el momento de la tentación vas a salir corriendo. Es fácil que cuando uno no lo tiene claro, caiga de cuatro patas, que se dice. Caiga, ¿por qué? Porque no lo tiene claro. Queridos, hay que tenerlo claro antes de que vengan los problemas, antes que vengan las dificultades, que tienes que tener una identidad clara de quién eres. El mundo que está afuera nos está tentando de todas maneras, hay escaparates por todos los lugares, los niños son bombardeados con los móviles, con las tablets, con los ordenadores. Esto es un ataque diabólico, pero a full. ¿Y quién nos librará de todo esto? El Señor. ¿Pero qué quiere el Señor? Identidad clara. Saber que tú eres un hijo y una hija de Dios. ¿Cómo he de fallarle yo a mi Dios?, dijo José. ¿Cómo he de fallarle yo a mi Dios? Estas palabras que tenía él grabadas en el corazón, supongo desde su niñez, hizo que él venciera ante la tentación. Hay otros personajes en la Biblia que nos hacen notar y ver que no tenían una identidad clara. ¿Por qué pongo estos ejemplos?
Porque estos ejemplos nos hacen pensar si realmente yo en una situación similar podría salir huyendo o no. Entonces, hay dos hermanos que se llamaban Esaú y Jacob. Esaú se supone que era el primogénito. Él tenía que heredar toda la herencia del padre. Pero resulta que él menospreciaba ese privilegio que tenía. Hasta el punto que un día viene cansado, que viene agotado del campo y le dice a su hermano, dame un plato de lentejas desde que estás guisando. Y su hermano, que era más listo que el hambre, le dice, te la cambio por tu primogenitura. No se podía hacer, pero te la cambio. Y el otro dice, pues vale, tómala para ti y dame el plato de lentejas. ¿Qué denota esto? Que no le daba importancia a lo que era. Era un príncipe. Era el primogénito, era el heredero, era el que tenía que estar más orgulloso que ninguno. Sin embargo, no le dio la importancia que tenía. ¿Por qué estoy diciendo esto, queridos? Porque nosotros somos real sacerdocio, como dice la palabra, nación santa, pueblo adquirido, tenemos los privilegios del Señor, tenemos las oportunidades que Dios pone a nuestro lado y a veces no le damos la importancia que tiene ser un hijo de Dios o una hija de Dios. ¿Por qué no le damos esta importancia? Porque lo tenemos como, vale, pues mira. Y eso ocurre muchas veces. Yo lo he notado, y permitidme que os diga, que yo siempre digo, a mí me costó más que a un chico que vino de rehabilitación. Y digo, ¿cómo puede ser esto? Porque el que se rehabilitó de la droga, del alcohol, de lo que sea, está muy agradecido de cómo el Señor lo liberó. Sin embargo, yo nací dentro de una familia cristiana, me eduqué, todo bien. Entonces yo no tuve altibajos. Y a mí me costó un poco más, porque no tuve que padecer muchas cosas. Gracias a Dios por la herencia que Dios me dio. Pero me refiero que, hermanos, en un momento uno le puede dar más importancia que otro. Hay que darle la importancia que tiene, seas lo que seas, vengas de donde vengas, de ser un hijo de Dios. Hermanos y hermanas que nos precedieron, que han contado su testimonio, que han explicado su vida y el milagro de la salvación. Y nos han dicho, yo antes no tenía esa paz interior. Yo antes no conocía, no tenía temor de Dios. Pero ahora tengo respeto, temor de Dios. Estoy agradecido, agradecida por ser un hijo y una hija de Dios. Y eso nos libra y nos da, hermanos, nos da entrada a la seguridad de la vida eterna. Si tú no eres hijo, dime lo que eres. Hay que ser hijo. Tú eres hijo, si tú quieres que Dios sea tu Padre. Y hay que aceptarlo y creerlo en tu corazón. Aleluya. No lo pierdas nunca. No pierdas lo que Dios te ha dado. Otro personaje en la Biblia que nos habla de todo esto fue un jefe de tribu. De las 12 tribus de Israel, la tribu de Judá. Judá era un jefe de tribu, importante, príncipe entre los príncipes. Este hombre, por circunstancias que no vienen al caso, enviudó y un buen día se encontró en una situación a solas y se llegó a una mujer que él vio en la carretera de aquí de San Carlos para allá, una chica o una mujer, y se llegó a ella.
Él no sabía que esa mujer era su nuera. Bueno, la historia cuenta de otra manera, o sea, explica los detalles que ahora no vienen al caso. El tema es que ella le dijo, bueno, págame. Él dice, bueno, pues ya te mandaré un cabrito cuando... El cabrito, no, me tienes que dar algo ahora. Y él dice, bueno, pues toma el anillo, toma el báculo y toma el cordón. 3 cosas le dio. Y cuando te traiga el cabrito, me lo devuelves. ¿Sabéis que él no le daba importancia a un anillo que llevaba, un anillo que lo identificaba como príncipe, un anillo que era la identidad de jefe, un anillo que acuñaba documentos? ¿No le importó sacarse el anillo y dárselo a esa mujer? Porque él no sabía nada, pero era una mujer ramera para él en aquel momento. Y darle el báculo que era lo que simbolizaba para él la autoridad de jefe, y el cordón que era, en parte era lo que lo protegía de, ¿cómo diría yo?, el rango. Era un color definido. Mirar con qué facilidad un personaje que podíamos ser cualquiera de nosotros pierde todas las identidades. La identidad del sello, la identidad de la autoridad y la identidad del rango. Lo que el diablo trata de robarnos son los buenos principios, lo que realmente Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una autoridad. Dios nos ha dado una identidad. Dios nos ha dado un sello, que somos sellados por Él y somos hijos de Dios. Hay una cosa importante en la palabra que a mí me llamó mucho la atención, y yo he predicado de eso infinidad de veces, del hijo pródigo. El hijo pródigo, este hombre que dice que se acercó a su padre y le dijo, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre, entristecido, hombre, hijo, espérate al momento. Bueno, Carlos nos explicó el otro día, explicaba un poco más los detalles, pero quiero hacer énfasis en una cosa. El padre pues le dio y el hijo se marchó, y dice la palabra que lo perdió todo en bebida, en juegos, en mujeres, en lo que sea, y en un momento se encontró sin nada. Yo creo que vendió el anillo. Él llevaba un anillo de hijo, ¿no? ¿Vosotros no habéis notado al final, cuando el hijo vuelve, que el padre le dice, y ponerle anillo en su dedo? Es que no llevaba anillo. Es que hasta la identidad de hijo la había perdido. ¿Te das cuenta que en un momento el diablo te roba la identidad? Y cuando él vuelve otra vez por el camino y el padre está mirando a que vuelva su hijo, ese hijo perdido que ahora es hallado, y el padre lo abraza y le dice, ponerle un vestido nuevo, anillo en su dedo y hagamos fiesta, es que lo vuelve a abrazar y a identificar como hijo. Esta es la gracia y esta es la misericordia y este es el poder de Dios, que aunque estamos perdidos y volvemos a Él arrepentidos, Dios nos recibe como hijos. Que Dios puede restaurar la identidad que en un momento se haya perdido o no has tenido nunca. Que mientras estamos en este mundo y en este suelo, tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Porque hemos estado quizá ausentes de muchas cosas, y en un momento decir, el diablo te pone la idea de que tú no vales, de que tú no tienes nada, tú no eres ni hijo de Dios, ni eres hijo de nada, tú estás perdido. Pero el padre del hijo salía todas las mañanas al camino a ver cuando su hijo volviera. Y cuando decidió volver, cuando se hartó de algarrobas, de los cerdos, y dijo,
qué miseria estoy pasando. Cuando reconoció su miseria. Hermanos, estoy hablando de algo que hay que reconocer, la miseria en que el diablo nos pone. Y cuando reconoció la miseria, dice, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que comen pan? Y yo aquí perezco de hambre. Hizo un propósito en su corazón que esto es digno de imitar. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es lo que piensa el hombre, que ya no tengo solución, que ya no soy digno de ser llamado hijo. Pero en el corazón del Padre no estaba este razonamiento. En el corazón del Padre lo que había de traerme el anillo y ponérselo en su dedo, porque este es mi hijo que había sido perdido y es hallado. Este es mi hijo. Querido, estoy haciendo énfasis en el anillo porque somos real sacerdocio. Tenemos una identidad que tenían tantos personajes como he cogido el ejemplo primero de Daniel. Tenemos identidades que a veces podemos perder, pero gracias a Dios que podemos obtener de nuevo este beneficio. Yo no sé cómo está tu identidad, no sé hasta qué punto te puedes encontrar en un momento de distracción. Si Dios viniera, si el Señor me llamara, ¿qué identidad tengo? Hay que tener la seguridad de que soy hijo de Dios. Como dice la canción, yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él pagó por nosotros. Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario, Él clavó nuestros pecados, nuestras faltas y nos invita de nuevo a que volvamos a Él. Hermanos, si algo veo hoy en día en la sociedad, es que hay una sociedad que no tiene identidad. No saben si son, no lo digo, si son lo que son o los que son no son. Los que son, son y los que no, no son. Ya me entendéis. ¿Por qué todo esto? Porque no tienen una identidad clara. ¿Amén? ¿Eso ocurre dentro de la iglesia? Claro que ocurre, porque nosotros estamos muy influenciados de la calle, del mundo, de la sociedad, de las noticias, y esto se nos va impregnando y impregnando, y el diablo trabaja de tal manera que nos hace confundir y pensar que todo vale, todo es lícito, no pasa res. Y cuando pierdes la identidad, has perdido el anillo, querido. Vas sin anillo por el mundo, no tienes una identidad de hijo o de hija. Judá lo entregó, el hijo pródigo lo vendió, pero el padre estaba en el camino. Digo que lo vendió porque supongo que al principio sí iría con anillo, me imagino. Pero cuando regresó no tenía ni anillo, ni vestido, estaba para afeitar, le caían los dientes, una calamidad. Pero pero su padre lo abrazó y lo recibió. Este es el amor de Dios. Este es el plan de Dios para nuestras vidas. Y hay que hacerlo. Mirad, quiero decirte una cosa. En el ejemplo que te he puesto también de José, cómo salió huyendo, era una persona que también puede usar la palabra íntegra, que tenía integridad, que estaba sabiendo lo que hacía, íntegro. Y yo he buscado una definición que pone: integridad es hacer lo correcto, aunque nadie nos esté mirando. Es hacer lo correcto sin que nadie nos esté mirando. A veces podemos estar diciendo, bueno, si me ven o no me ven, aquí no me ha visto nadie, ojos que no ven, gabardina que me emporto. Ojos que no ven, bueno, no, aquí hay un ojo visor que todo lo ve.
Os conté hace un tiempo que tuve un chico en la granja cuando yo llevaba las granjas, que me ayudaba a limpiar las granjas de cuando saltábamos de una pollada a la otra. Vino un chico que me ayudaba, que era de color y tenía un nombre muy complicado, pero yo le llamaba Samba, porque tenía un nombre complicado, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero él llamaba Samba. Y Samba, la semana que vino era la semana del Ramadán, que no comen durante el día. Se hartan por la noche, pero por el día no comen. Y claro, la faena que hacía era pesada. Y este hombre era musulmán practicante, que perfecto. Y llegó un punto que le dije, oye Samba, te traigo un bocadillo de jamón, no, pero te traeré un bocadillo y te lo comes y ya está, y te recuperas y bebes un poco y luego continuamos. Yo no lo voy a decir a nadie y aquí no te verá nadie. Tú te tomas el bocata y se acabó. Pero lo hice un poco como para probarlo, ¿no? ¿Sabes qué me dijo? Me dio una lección, ¿eh? Dice, no, Dios me ve. Vaya con el negrito. Vaya con Samba. Tenía claro quién era en aquel momento, ¿no? Estamos hablando de identidad. No, Dios me ve. Y eso me hizo recapacitar y pensar que muchas veces los cristianos, los que nos decimos que tenemos la verdad, los que decimos que, vamos, lo tenemos claro, en un momento no está tan claro. Porque en un momento somos presa del enemigo porque no estamos preparados, porque no lo tenemos tan claro. Si lo tuviéramos claro, como José, que salió corriendo, medio desnudo como pudo, pero salió huyendo de la tentación, quizá otras cosas cambiarían. Pero cuando estás que si sí, que si no me ve, que si sí, que me han visto, es que no lo tienes claro. Y lo que se trata esta mañana, queridos hermanos, y no quiero ser ya más insistente en la cosa, es tener claridad de que soy un hijo de Dios. Hay en Primera de Juan, quería leerte unos versículos. Primera de Juan, espera que estoy ciego. Capítulo 5, versículo 4 y 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es la esperanza, lo que no vemos pero creemos, lo que esperamos. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence a la tentación sino aquel que cree que Jesucristo es el Señor? Y en el libro de Apocalipsis, un poquito más adelante, versículo 21, nos habla de los que lo conquistan. Versículo 7. Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo creo que vale la pena esforzarnos para mantener el título de ser hijos de Dios. Pero no tan solamente como para mantenerlo, sino para creerlo y tenerlo en el corazón. Y por último, leeros en Efesios
la palabra que nos habla directamente. Está perdido los Efesios. Nos habla continuamente de estar preparados. En Efesios capítulo 6, es muy conocido, nos habla de estar preparados con la armadura de Dios. No podemos ir por libre, tenemos que estar preparados. Cuando nos llamaron a los que hacíamos la mili, ahora ya no se hace, pero a mi nieto le digo, yo estuve en la guerra, ¿sí? Digo, la guerra ficticia, ¿no? Pero te preparaban para en un momento de ataque, ¿no? Y te daban un uniforme, te daban unas instrucciones y te daban un entrenamiento. ¿Por qué? Por si venía una guerra. Esto es lo mismo. Aquí está preparando el Señor guerreros, guerreras, para cuando venga la dificultad y el problema puedas atacar con la fe y puedas atacar con el escudo. Aleluya. Y aquí te nombra, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ni contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Queridos, no hay mejor cosa que estar vestidos de la armadura de Dios. Yo quiero terminar en que cada uno de nosotros podamos reflexionar realmente si esta identidad que Dios nos ha dado continúa viva, continúa fiel, continúa en su sitio. Que en un momento el diablo viene a engañarnos y dice, yo soy hijo de Dios, yo tengo el sello del Señor. Y os invito a que cada uno podamos estar analizándonos a nosotros mismos y poder ver si realmente me falta dar este paso. Te invito en esta mañana a que pongas tu mente, tu corazón delante del Señor. Que cada uno